aparecen nuevas figuras. Silvia, primero. Ah, no, está primero. Sí, no, entonces no estaba equivocada. Es que ella había levantado. Ok, sí, te presentas primero. Gracias. Alain Basail, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Okay. de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. A mí me ha parecido, va también dirigida a Laura, a mí me parece muy interesante estos ejes de fuerza como modelo de análisis, ¿no?, de las historias de vida, de las biografías. Siempre en la exposición como que la dimensión, uno de los polos, de los ejes, la simetría queda clara, pero la interacción como que no está desarrollada mucho, y podría quizás ahí comentar algo. Lo que más me llama la atención es que podría haber otra quinta frontera no mencionada en ninguna de las historias, que es la frontera, voy a decir lo que debía haber dicho al final, ¿no?, que sería una especie de frontera frustrada, en el sentido de que las posibilidades siempre se dan como una negociación, ¿no? Es lo composible entre lo que la gente deseaba y lo que realmente pudo hacer. Entonces, si por ahí no puedes encontrar, o no han encontrado una línea también de análisis de lo que la gente quisiera, hubiese deseado, de otra frontera imaginada, que no es la que realmente ellos viven, no necesariamente viven con la que quisieran. O sea, es un poco una discusión que nos lleva a un terreno ético porque la frontera, por ejemplo, del narcotraficante no es quizás la que él hubiese querido otra estrategia de vida, otra forma de vida, otro modo de vida. Por eso te pregunto, por ese caso en particular, pero quizás en todas las demás también haya esa brecha entre la deseada y lo que fue posible, ¿no?, la que tuvieron la oportunidad de construir, ¿no?, o de significar ellos. Ok. Pasamos a la pregunta de Silvia, luego viene Guillermo y Gilberto y Ay, sí, no, primero Jorge y luego Gilberto, perdón. Pero es que mejor cortamos, ¿no? Porque si no... ¿No? ¿Está bien? Entonces decimos Silvia, Jorge, Guillermo y luego otra sesión Gilberto. ¿Ah? ¿Está bien? Ok, adelante Silvia. Sí, gracias. Silvia López, del Departamento de Estudios de Población del COLEF. Yo también tengo una pregunta para Laura. El trabajo me parece muy interesante y la metodología, pero de pronto me quedo con la impresión de que, o sea, estos conceptos de oportunidad e incertidumbre están fuertemente ligados a las características de las actividades que desempeñan estos personajes y que son, o sea, en este caso, bueno, actividades que permite la frontera y que son actividades, bueno, manuales, informales, algunas ilegales. Entonces son como actividades muy, muy particulares y es decir, que existen otro tipo de actividades que también se desempeñan, ¿no?, en estas fronteras. Entonces me gustaría saber si en su diseño del estudio y en esta teorización, o sea, ustedes lo pensaron como tal, hacer esta selección de personas, ¿no?, muy orientadas hacia este tipo de actividades y no hacia otras. Gracias. Ok. Guillermo. No, Jorge primero, perdón. Bueno, me gustó mucho los trabajos. La pregunta es para Laura. Básicamente es porque digamos, me gustó la tipología, la veo muy interesante, pero la sentí estática. Es decir, no me quedó claro el dinamismo, los cambios que tiene la propia gente en sus cursos de vida en esta tipología, pero yo creo que lo más importante es, sobre todo pensando que están haciendo un libro y demás, digo, no es un asunto de representatividad, pero faltan muchos otros tipos. Por ejemplo, yo no me sentí representado. Sí, no, lo digo por una razón. Conviene mucho aquí cruzar con el trabajo de Katy Kopinak, que reúne migración y maquila, y hay una beta ahí de varios tipos de profesionistas, etcétera. Es decir, es tan compleja nuestra frontera
que debe dar para muchos tipos y sobre todo que se haga intervenir el dinamismo, ¿no? Bueno, para terminar este ciclo, Guillermo, no, sí, tú después. Sí, sí. Guillermo, no, hacemos una gira de respuestas y luego tomamos otra vez las preguntas. Lo discriminaste y él es el único de Tijuana que iba a hablar aquí. Creo que todos somos de fuera. No, pero estabas tú primero. No, a mí me parece original, pero sí un poco como está diciendo Jorge Carrillo. No es que yo no me haya sentido, sino sino lo que llamarían dialéctica, ¿no? Y tiene que ver con la elección de casos que a lo mejor se podrían privilegiados, pero que a lo mejor no son representativos y habría que matizar. O sea, no sé si a la hora de hacer el libro. Por ejemplo, lo de la maquila, tú ponías que trabajar en la maquila era un impedimento. Y yo conozco trabajadores de maquila donde la estabilidad laboral en la maquila es lo que les ha permitido sacar la visa y poder cruzar. O sea, como que valoraban su permanencia en la maquila porque les permitía, o sea, todo lo contrario que tú planteaste y que bien que lo matizaste, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo a lo mejor los casos habría que contextualizarlos antes de pasar a privilegiar, ¿no? Cada protagonista, ¿no? Que eligieron ustedes. Luego está lo del control dentro. Es que yo entiendo que el control siempre existió y el control entraría dentro de la simetría. Pero eso es una cuestión teórica aquí, ¿no? Yo entiendo que el control está dentro de la simetría. Si el control no estuviera dentro de la simetría, seguramente no habría simetría. Entonces, por ahí, a lo mejor conceptualmente habría, qué pena que Tito no, pero a lo mejor conceptualmente la tríada esa, lo que habría que hacerla es al interior meter el control o otras categorías dentro de la adyacencia, de la simetría, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Y por último, ¿no? Que dijiste el 50% de personas no tienen documentos para cruzar. Pero ojo, eso no significa que o no hayan cruzado históricamente o que no puedan cruzar ahora, ¿no? Porque San Diego vuelve a ser el segundo lugar con mayor número de detenciones por parte de la patrulla fronteriza después de Tucson, ¿no? De Tucson. Y eso desde hace 4 años. O sea, había caído y vuelve otra vez San Diego a ser un lugar donde se está deteniendo, el segundo lugar de la frontera donde más se está deteniendo a nivel de área de la patrulla fronteriza. Entonces habría que contextualizar, ¿no? Los casos estos que sí me parecen son originales. ¿Eso significa cortar? Pasamos la palabra, si quieren que le responda, no sé. Después. Sí, pues. Te toca. Bueno, pues son un montón de preguntas, a ver qué puedo responderles. Tiene que hacer otra conferencia. A ver, voy a tratar de responder, espero que, si no después en la discusión tal vez o en la comida, ¿no? Lo podemos hacer. Rodolfo Casillas, a mí me gustaría incluso tu consejo, porque la discusión acerca de los polleros, ¿no? Todo el pollerismo es considerado trata, o sea, es decir, puede ser considerado como trata de personas, sobre todo porque se ha ligado con, digamos, no solamente con el traslado de personas para trabajar en Estados Unidos, para cruzar la frontera, sino también con llegar a la frontera y trabajar en actividades, por ejemplo, como la prostitución, y cada vez más se está ligando al narcotráfico. Entonces, cada vez es más complejo, ¿no? La conceptualización de trata. El asunto de los perfiles, que desde ahí tal vez puedo responder algunas de las preguntas sobre construir casos del otro lado que sean espejo de los perfiles de este lado, y el asunto, pues sí, siempre los estudios de caso van a ser un tema, van a ser de la representatividad un tema, siempre, por supuesto, ¿no? O sea, ¿cuántos estudios de caso necesitaríamos hablar para decir que estamos hablando, ¿no? Pero creo que ese problema lo tenemos incluso en las encuestas, ¿no? O sea, las encuestas, digo, siempre tienen que definir universos, y siempre esos universos terminan, digamos, siendo una limitación. ¿Cómo definimos estos perfiles? Fue definir sectores, en efecto, y buscando en la literatura sobre cómo se caracterizaba la frontera, y después con un trabajo de campo súper intensivo,
y contrastando precisamente con otros libros que habían trabajado sobre vidas en la frontera. El de Kate Kopinack, la Universidad de Arizona ha hecho un trabajo fabuloso sobre perfiles biográficos en la frontera, de mujeres, de hombres, de niños, y tratando de encontrar esas líneas, digamos, que nos permitiera hablar de perfiles, porque no creo que sea tanto el asunto de la, seguramente nos darían mucho más tipología, una tipología más amplia y más diversa, pero creo que el tema son los perfiles, ¿no? O sea, cómo definimos los perfiles, que serían los universos que definimos. Y por supuesto, aquí es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos, porque por ejemplo, la commuter era una profesionista del lado mexicano. Es una profesionista que tiene un trabajo como profesionista del lado mexicano, pero que trabajaba a la vez cuidando ancianos al otro lado. Es decir, ¿no? Estos perfiles pueden ser a veces, como las vidas son mucho más complejas en las clasificaciones, terminan combinando perfiles distintos en una misma vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que priorizas tú en el análisis de su perfil? En efecto, eso puede ser un asunto ya de decisión analítica, ¿no? Si nosotros la analizábamos a ella más bien como una profesionista del lado mexicano solo cruzando, o dábamos énfasis a su condición de commuter, como el criterio de construcción de la tipología era la experiencia del cruce, entonces dimos prioridad al cruce como la experiencia fundamental que podría distinguirnos todos los casos, ¿no? Entonces, digamos, esa es una respuesta a este asunto de no sentirnos representados todos en esta tipología. Pues sí, es complicado, ¿no? Realmente creo que tal vez sería imposible sentirnos representados todos, pero sí, en efecto, creo que tal vez podríamos dar esto como un inicio y continuar con la construcción de perfiles que nos pudieran ampliar. Además, yo quisiera agregar a las ausencias que ustedes marcan acerca de perfiles que no están aquí, regiones que no están aquí. Es decir, nosotros estamos hablando de la región noroeste, pero si nos vamos a Ciudad Juárez seguramente vamos a tener nosotros otros perfiles que no están aquí, y si nos vamos al este también vamos a tener que incorporar otros perfiles. Entonces creo que nosotros lo estamos viendo como un inicio de un proyecto a largo plazo, que sería construir a través de esta metodología un proyecto de largo plazo, de muchos años de seguimiento, que nos pudiera cada vez arrojar tipologías más complejas y tal vez buscar precisamente esos dinamismos. Yo creo que las tipologías pueden también ser sobre procesos. En este caso están construidas sobre experiencias de cruce, ¿sí? Eso es fundamental y tiene su limitación, por supuesto, pero como está orientada al análisis del peso de la movilidad para crear diferenciación social y jerarquización, nos parecía fundamental tener que tomar una decisión analítica para construir la tipología. No sé si... me avisan que ya nos toca comer. Mejor dejamos las preguntas para la segunda parte, ¿no? Van a cerrar aquí para dejar las cosas. Sí, vamos a cerrar las puertas y nos regresamos. No hay problema. Oye, ¿puedo invitar a un par de amigos a comer o no? Yo no invito. Ya deberíamos estar en el tequila. Desde hace como 20 años hay una polémica en el medio académico, medio empresarial, los medios de comunicación, sobre si la frontera mexicana tiene una experiencia de metrópolis transfronteriza. Es decir, si las dos ciudades vecinas, una de cada lado de la frontera, forman una unidad sistémica o simplemente están juntas dos unidades sistémicas. Desde mi punto de vista,
Son dos unidades sistémicas relacionadas, pero no integradas. Voy a tratar de desarrollar esta idea. Rocío en la mañana nos daba una parte de la visión de unidad transfronteriza. Bueno, Tijuana, ¿por qué razón es que hay mucha gente que piensa que hay una unidad sistémica? Bueno, la primera razón es de que hay una continuidad en la mancha urbana. Ahí ven abajo a Tijuana, arriba a San Diego. San Diego tiene como 2.700.000 ahorita habitantes. Tijuana tiene como 1.800.000. San Diego tiene 3 veces menos densidad de población que Tijuana. La topografía es similar de ambos lados. Entonces, la continuidad física más la interacción son las razones por las cuales mucha gente piensa que estamos ante una sola unidad metropolitana transfronteriza. Esta idea tiene un antecedente importante para nosotros, porque el antecedente lo dio el fundador del COLEF, Jorge Bustamante. Para él, el área fronteriza es una región binacional delimitada norte-sur por el tamaño, el espacio de la interacción. Con un enfoque weberiano, además, propone de que hay una sociedad transfronteriza estratificada, de tal manera de que los estratos altos están del lado norte y estrato bajo del lado sur. Entonces, haciendo una simplificación de la propuesta de Jorge Bustamante, tiene 3 proposiciones principales. Primero, que una región puede ser binacional, es decir, como concepto, puede ser binacional. Segundo, hay una sola estructura social que atraviesa la frontera, una sola. Y tercero, los procesos que ocurren de un lado también ocurren del otro, procesos sociales. No propone, más allá de estas grandes ideas, una serie de supuestos que por supuesto no tiene que proponerlos, porque lo que yo hago es agarrar sus proposiciones y meterlo en el caldo que es la teoría de estructuración de los ingleses. Y entonces, bajo estos lentes de los ingleses, de estructuración social, teoría de estructuración social, su proposición tendría que tener estos supuestos. Primero, que los grupos sociales de ambos lados de la frontera presentan una praxis social similar. Segundo, que los individuos de ambos lados de la frontera tienen similares conocimientos de los roles, los grupos y los símbolos asociados a los roles y grupos sociales. Y tercero, que las condiciones de reproducción de esta estructura social aparecen en ambos lados de la frontera. Es el mismo modo de reproducción de la estructura. Aquí empiezo a criticar. Cuando vean al lado derecho que dice 2 ciudades fronterizas, es mi proposición. La anterior, como ven, al lado izquierdo dice lo que estoy criticando. Primero, no hay una sociedad transfronteriza. Para que hubiera una sociedad transfronteriza, tendría que los agentes de cada sociedad, de la sociedad transfronteriza, tener una particular relación con la estructura, que tiene en general 3 características, esta relación de los actores con la estructura. Primero, que los actores de ambos lados de la frontera conocen similares procedimientos de acción social. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si choco, ¿qué hago? Choco mi carro, ¿qué hago? ¿No? Entonces, hay un sistema de seguros, llamo a la policía o no. Si roban mi casa, ¿qué hago? ¿Llamo a la policía o no? Es un conjunto de procedimientos o acciones que la gente hace frente a un evento. Entonces, los procedimientos de acción, dada una estructura de la sociedad, son similares.
Segundo, las interpretaciones de los aspectos semánticos y normativos debieran ser similares. Esto es importantísimo porque esto nos habla sobre la asignación de roles en la sociedad y los simbolismos asociados a los roles, pero además nos habla sobre el sentido del orden social. ¿Es un orden social jerarquizado o no jerarquizado, justo o injusto, etcétera? El sentido del orden social. Y tercero, los recursos de ambos lados de la frontera son accesibles para actores de ambos lados de la frontera. Es decir, bueno, por ejemplo, los roles sociales están asociados a la capacidad de movilizar recursos. Por lo tanto, el mismo tipo de agente en ambos lados de la frontera tendría la misma capacidad de movilizar recursos en ambos lados de la frontera. Si yo quisiera comprar una casa, yo debería tener acceso al crédito en un banco aquí y allá, aquí en Tijuana y en San Diego, por ejemplo. O las fuentes de acumulación serían similares para los grupos sociales que acumulan capital. Muy bien, pues esto no ocurre en esta frontera, por varias razones. No voy a mencionar detalles porque no va a alcanzar el tiempo, pero gran parte de la argumentación tiene que ver con el hecho de que no se construyen espejos en los roles, porque no hay espacio para la construcción de los espejos de los roles. Como decía Laura, la mitad de la población puede cruzar la frontera, la otra no. Esa mitad que no cruza no tiene capacidad de conocer cómo es el modo de hacer su vida social de las personas del otro lado, en San Diego. Y del otro lado, de San Diego, muy poca gente viene aquí, a Tijuana, a involucrarse con la gente de aquí. Viene como turista por unas horas, o pasa directamente hacia Ensenada, etc. No hay tampoco el espacio para la interacción que permite que a través de procesos comunicativos se establezcan el conocimiento sobre esos roles. Las interacciones son interacciones económicas, no son sociales, en el sentido más general. Bueno, en fin, ya no voy a avanzar por ahí. Segundo, no hay una reproducción transfronteriza del sistema social. La reproducción transfronteriza es un rol del Estado. El Estado como legítimo poseedor de los procesos de integración y represión. No existe tal cosa binacional. No hay un Estado binacional. Por lo tanto, no hay una capacidad de reproducción de la estructura social de un lado y de otro desde un ente binacional, porque no existe. Son reproducciones nacionales de la estructura social. Entonces, no se puede garantizar la reproducción transnacional, binacional. Ok, eso fue sobre la sociedad. Ahora, más sobre la ciudad. Los principales colegas que han propuesto que estamos en presencia de una metrópoli binacional son Larry Herzog, principalmente, luego Michael Deere y Leclerc, también de Los Ángeles. Herzog es profesor aquí en San Diego. La propuesta más general, o vista de un modo más general, lo que propone es que hay una serie de procesos de interacción transfronteriza y que esta interacción es el medio más bien, de la integración transfronteriza. Entonces, la interacción se visualiza en el flujo de mercancías, de personas, de capital, de consumo, etc. Esa es la expresión de la interacción. La otra idea importante en esta proposición sobre la interacción es que con la globalización reciente, de hace 3 décadas, 2 décadas, más que antes, la interacción es más fuerte. Y como interacción es el medio para construir la integración, ahora, más que antes, ambos lados de la frontera están más integrados. Entonces, hay un proceso creciente de integración, ahora liderado por las grandes corporaciones. Y la integración está en todos los niveles, no solo a nivel mercantil, sino también incluso a nivel cultural, en términos de prácticas urbanísticas.
Larry Herzog, por ejemplo, dice que ahora es más fácil ver arquitecturas en la ciudad que se pueden ver en San Diego. Más que antes, mucho más que antes. Por supuesto, no es cierto, porque América Latina está formada por la influencia, sobre todo de Europa y luego de Estados Unidos, durante 4 siglos. O sea, no es cierto. Ahora no es más que antes, siempre ha sido. Y siempre ha sido, pero a la vez, en América Latina se ha tomado todas estas influencias del repertorio arquitectónico y urbanístico, resignificando cada vez. Porque la significación de los signos es un proceso local. No existe, es imposible trasladar la significación, la simbología, si quieren, de los elementos físicos, tal cual, del lugar donde se producen al lugar donde se exportan. Un ejemplo, McDonald's en Los Ángeles, por ejemplo, está asociado a la clase obrera. En Tijuana, en Ciudad de México, no está asociado a la clase obrera. Está asociado a la clase media y más arriba. Y está asociado a modernidad, etc. En Los Ángeles no es así. Es otro tipo de simbología. Este elemento urbano tiene otra simbología. Ok. Entonces, interacción produce integración, que en términos ecológicos significa de que de ambos lados de la frontera se necesitan lugares para que se complete la actividad. Esa es la ecología. En ese sentido habla de Herzog, por ejemplo, de ecología, ¿no? Entonces, la maquila que tiene su planta aquí, tiene su almacén en San Diego, ¿no? Algo así. Esa es la idea de la ecología. El proceso se completa porque hay 2 lugares. Si quieren, el espacio de la interacción, que es uno en esta visión, se completa con lugares, o se concreta con lugares. El espacio se concreta en lugares que están de ambos lados de la frontera. Esa es la ecología de esta propuesta de metrópoli. Entonces, la conclusión de esta propuesta es que hay un sistema urbano que atraviesa la frontera. Un sistema supone muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, que los impulsos externos, los choques externos que entran en un sistema, que entran por algún elemento del sistema, producen cambios en el conjunto de los elementos del sistema a través de los vínculos entre los elementos, de la estructura. Entonces, un cambio en Tijuana debiera influir a un cambio en San Diego, porque son parte de un solo sistema. Como ejemplo un poquito más concreto, si se abre un gran centro comercial en San Diego, San Isidro, etc., significa que en Tijuana se perderían empleos de comercio. Esa sería la forma concreta de aterrizar este concepto de sistema. Por supuesto no ocurre así, ¿eh? Ok, entonces, en forma esquemática, arriba está lo que sería la interacción. La interacción construye espacios de interacción. Espacio económico de la interacción, espacio social de la interacción. Y abajo, esta interacción, sin embargo, no produce una integración sistémica porque los choques de un lado no impactan al otro directamente. El choque a una ciudad no impacta a otra ciudad cruzando la frontera, entre otras razones. Tampoco hay un curso de crecimiento o decrecimiento económico, demográfico, etcétera, que vayan relacionados y paralelos. Ahora, entonces, hay mucha interacción, pero no hay mucha integración. Y es más, las razones por las cuales hay interacción son diferencias entre México y Estados Unidos. Si aquí hay menos salario que en San Diego, hay inversión maquiladora aquí y no en San Diego. Si hay más salario en San Diego que aquí, entonces hay mucha gente que vive en Tijuana y se va a trabajar a San Diego. Si crece la diferencia de salarios entre ambos países, hay más inversión maquiladora aquí y más trabajo, más gente que va a trabajar a San Diego. Entonces, lo que produce la interacción es justamente la diferencia. Crece la diferencia y crece la interacción.
Y esa interacción no está produciendo un rumbo común, es al contrario. Ok, ejemplos rápidamente. San Diego, su tasa de crecimiento de San Diego, junto con la tasa de crecimiento del estado de California y de Estados Unidos. Como ven, es paralelo. Crece la economía del país, crece la economía de California y crece la economía de San Diego. Decrece San Diego, decreció el estado y decreció el país. O sea, San Diego depende, su ritmo depende de lo que pasa en Estados Unidos. En los años 90, San Diego perdió mucho empleo relacionado con la guerra, entonces hubo un plan de clúster y cambiaron. Se reestructuró la economía de San Diego, un modelo de crecimiento endógeno, ya estudiado por algunos colegas nuestros de aquí, de México digo, y el salario es mayor, etcétera, sobre todo en el sector del clúster, es orientado a alta tecnología. El empleo nuevo está orientado a la tecnología. Eso no tiene nada que ver con la frontera. Nada. Ahora, para el lado mexicano, para el lado de San Diego, el lado estadounidense, ya vimos, ¿no? Está asociado al crecimiento de ese país. Pero para la frontera mexicana, mi propuesta es de que en la frontera mexicana el crecimiento de la frontera mexicana depende de la diferencia país-país. Cuando la diferencia se hace mayor entre México y Estados Unidos, la frontera mexicana crece. Un ejemplo, se ve muy claramente el año 95. Hubo una gran devaluación en el fin del 94, la economía gringa seguía creciendo, entonces la diferencia se hizo muy profunda. Y hubo mucha inversión maquiladora, hubo mucha gente que se fue a trabajar a San Diego. Entonces, ¿qué pasa si hay una reducción del crecimiento de la economía mexicana? Se producen dos fenómenos. En el centro del país, más desempleo y bajo salario real. Y entre país crecen las diferencias, por ejemplo, medido en Producto Bruto Per Cápita. Estas diferencias país, por supuesto, que se ven en la frontera. El salario tijuanense se parece al salario del DF o de Guadalajara, más que al salario de San Diego. Entonces, en la frontera se ven las diferencias país a tiro de piedra. Estas diferencias que se ven en la frontera hacen justamente que haya más inversión, porque cuesta más barato invertir aquí que en San Diego. Crece la inversión. Más gente que vive aquí se hace transmigrante, o sea, va a trabajar a San Diego. Y así ocurre con una serie de procesos que cruzan la frontera, que es lo que le da vitalidad al crecimiento de esta frontera mexicana. Y por otra parte, el hecho de que haya más desempleo y menos salario real en el centro del país hace que la gente se vaya del centro del país, se vaya a la piel del país, se van a las costas y al norte. Y eso permite que haya crecimiento demográfico en el norte. Entonces, empata el crecimiento económico del norte con el crecimiento demográfico del norte, porque hay migración aquí. Entonces, estamos en un círculo virtuoso en la frontera, producido por condiciones macroeconómicas. Entonces, cuando le va mal a México, le va bien a Tijuana. Ese es el corolario. Esto es totalmente diferente a lo que pasa en San Diego, absolutamente diferente, como vieron con la gráfica de San Diego. Dos grandes motores del crecimiento de la frontera. El primero es la maquiladora y el segundo es el trabajo transfronterizo. La maquiladora tiene cerca del 35% de la pega local, pero además tiene 1%, un multiplicador de empleo de 1, es decir, por cada empleo en la maquila se produce un empleo en el resto de la actividad económica local. Entonces estamos hablando de una enorme dependencia local respecto a la maquiladora, primer motor. La gráfica roja es mi propuesta de la maquila crece por las diferencias país. A la derecha en azul está la gráfica que es la explicación estándar. La maquila crece porque según las variaciones del mercado de Estados Unidos. Y el segundo motor de crecimiento es la transmigración. Gente que vive aquí y trabaja en San Diego. Según algunos modelitos que hice, se puede estimar que si crece la diferencia salarial entre ambos lados de la frontera en 1%, el número de trabajadores transmigrantes crece en 3%. O sea, nuevamente, una dependencia de esta diferencia país-país. Aquí vemos una
distribución del tamaño en el siglo XX. Como ven, los que han estudiado estadística, la línea roja y la azul están totalmente correlacionadas. La azul es la diferencia la población, la frontera, y la roja es la diferencia de PIB per cápita. Es una conclusión a mis argumentos, o una prueba, si quieren, a mis argumentos. Y en el futuro, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener más de lo mismo, porque resulta que en azul, que está el PIB de Estados Unidos per cápita, y en amarillo el PIB per cápita de México, tiene una tendencia a ser más diferentes cada vez. Entonces, las ciudades, ¿qué va a pasar con las ciudades? Van a ser más grandes. Eso es lo que quiere decir. Porque la diferencia crece y las ciudades van a ser más grandes. Ya no hay más tiempo, ¿no? Okay. Gracias, Tito. Dejamos aquí. A continuación pasamos con la exposición de Alejandro Schweitzer. Alejandro es doctor de Geografía y Ordenamiento Territorial por la Sorbona París III. Es investigador del Consejo Nacional de Investigadores de Ciencias Técnicas y profesor de la Universidad Nacional de Patagonia Austral, en Argentina, y sus líneas de investigación son integración regional y desarrollo territorial. Adelante. El aparatito. El aparatito. Mientras explico que hace un patagónico hablando sobre la triple frontera. Bueno, yo terminé la tesis en el 2000, hasta que pongan el aparato, ¿no? En el 2000 me fui a la Patagonia y la línea sigue siendo la misma, ¿no? Integración regional fronteriza. Incluso ahora, desde hace un par de años, vengo trabajando con un grupo en Porto Alegre que trabaja el tema de integración fronteriza Brasil-Uruguay, y entre el Río Grande do Sul y Corrientes. O sea, vuelvo a la región fronteriza del norte, pero sigue sin aparecer, sin volver el PowerPoint. Pero te vemos mejor. Bueno. ¿Empieza? Bueno, ya te vamos a poner las láminas. Bueno, la idea son 4 puntos. En principio, hacer una presentación de la región con la cartografía que están viendo todos. Después, ver los procesos históricos de formación de la frontera, una cronología explicando las fechas claves, y luego estudiar los flujos transfronterizos. Para mi tesis usé una bibliografía acá del compañero que me precedió, en parte, y al final ver qué condiciones hay para poner en marcha un proceso de desarrollo territorial desde la región fronteriza. Pero bueno. ¿Cómo se llama, por favor? Triple frontera. Tijuana. Sí, lo era. Yo voy a aprovechar para hacer un comercial. Lo que acabo de contarles es un capítulo de este libro que sacamos es editado en República Dominicana, se llama Ciudades en la Frontera. Y el que quiere tener una copia, hice copias en CD de mi capítulo. Así que al final pueden tomar una copia si quieren. Puedes ponerlo aquí, ¿eh? Voy para allá. Sí, mejor cerrar los bloques en el rígido por las dudas. ¿Están tomando el tiempo o no? Claro que sí, te tomo el tiempo en mi recepción. Son 2 minutos que ya llevas hablando. Aquí lo tengo, ¿eh? Allá.
Pantalla completa, no sé cómo es. Tú sabías. You know how to... Porque es el Vista. Presentación de diapositivas, ¿no? ¿Será esta? Chino o Apache, no estamos seguros. Sí, aquí. No. No. No sé cómo es para vista completa. ¿Qué quieres? ¿Vista completa? ¿Qué Claro. Ah, listo. Ahí está. Bueno, listo. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Bueno. Ahora empiezo en serio. No, ahora lo tengo, discúlpame, lo paso con esto. Ahora está. Listo. Bueno, un poco lo que, no, pero por ahí lo uso para enfocar ahí. Con el lazo. Eso sí. Bueno, listo, un poco les expliqué el contenido, son 4 puntos. Primero la producción del espacio, la construcción del espacio transfronterizo, los procesos, que en algunos casos dijeron flujos que atraviesan las fronteras. Después la idea es ver de qué manera estos procesos transforman el espacio urbano. Ahí después de la exposición de Tito dije, pucha, ¿será una metrópolis transfronteriza la de la triple frontera? Me puse a dudar. Y la cuarta es sobre las condiciones para que a partir de esta región los actores locales se construyan procesos de desarrollo local. Bueno, en primer lugar voy a hacer una presentación de la región porque, bueno, en general no lo conocen. Los límites son heredados del periodo colonial. Acá, a diferencia de Tijuana a San Diego, la frontera se impuso después del surgimiento o sea, el límite va después de algunos de los primeros asentamientos. Van juntos en el general. Entonces hay 4 periodos, uno hasta 1870, o sea 50 y tantos años de independencia, sigue sin haber asentamientos permanentes. Luego la construcción de la frontera, a partir de la diferenciación entre uno y otro lado. El tercer proceso es la construcción de la represa. Hay 3 casos de represas binacionales en la frontera de Argentina con Paraguay, Uruguay y Brasil. Y bueno, una de las hipótesis es que en esas regiones son donde los procesos transfronterizos son más complejos y más interesantes para estudiar. Y bueno, el último es la consolidación de la región una vez que estaba en marcha la represa de Itaipú. Bueno, primero acá hay 2 mapas. A ver si señalo. Bueno, este botón. Ahí está. Bueno, esto es la frontera, cruza. Esto es el Virreinar, la triple frontera está en esta zona. Es un lugar de cambio de fronteras. Acá hay un tratado entre Argentina y Brasil. O sea, son todos los procesos en el periodo colonial. Está muy difícil el mapa para ver, pero acá se hace más fácil. Este es el mapa de reparto de tierras de la Guerra del Paraguay, la Triple Alianza. Acá está la zona de la triple frontera, donde tenemos el diferendo de Palmas, que transfirió territorios que estaban en Misiones hacia Brasil. Hay acuerdos de cooperación, incluso de aprovechamiento hidroeléctrico del siglo XIX, incluso dentro del territorio argentino, porque en ese momento era Bolivia, Argentina y ahora es Paraguay. Estoy acelerando. Acá ubicando la región, esta es la zona fronteriza, los 4 que hay acá son las 3 represas, Salto Grande, entre las ciudades Concordia y Salto, Yacyretá, entre Encarnación y Posadas, y acá hay 2 pueblitos más chiquitos, Itaipú con la triple frontera. Este es el mapa físico. La selva paranaense de Araucaria es una selva alta hacia esta zona. Bueno, va bajando el río de la Plata, el río Paraná, viene este curso, el río Uruguay, y en el encuentro del Iguazú con el Paraná se forman las cataratas del Iguazú, y 20 kilómetros
O sea, hacia la confluencia y hacia el norte está ubicada la represa. Predio histórico, prehistórico colonial, una población guaraní que inicia la agricultura. Hay 2 intentos de instalación de las misiones jesuitas que fracasan los dos. En 1609 llegan los jesuitas a la región. Las misiones no duran ni 9 años, entre la más antigua de 1622 y la expulsión fueron abandonadas por los raíz de los paulistanos, o sea que iban a las misiones a capturar guaraníes para llevarlos a trabajar en los ingenios de azúcar. Hasta 1870 no pasa nada, en 1870 termina la Guerra del Paraguay. Hay justamente es la incorporación definitiva del espacio del Iguazú a los territorios nacionales. ¿Qué quiere decir? Que desde 1542, cuando descubren las cataratas del Iguazú, hasta 1870 no hubo ningún asentamiento permanente de origen blanco, digamos así. En 1870 termina la guerra, hay 2 procesos de privatización de tierras, primero en Misiones, en Paraguay. Era un gobierno, un estado capitalista, capitalismo de estado se decía, no había propiedad privada de la tierra. Se privatiza en el Alto Paraná, que es el departamento correspondiente al lado paraguayo, y en 1881 territorio de Misiones, que dependía de Corrientes, una provincia justo al sur, se separa Misiones del resto de la provincia y la provincia privatiza. Dice, bueno, antes que me la saquen, vendo todas las tierras. Coincide con las primeras políticas de colonización. Entonces hay una coexistencia de latifundios con colonias, latifundios yerbateros y madereros con colonias de pequeños agricultores de Europa central y oriental. Y todavía no está la frontera, no estamos hablando de la frontera, estamos hablando de 2 ríos que marcan la frontera. En 1888, los primeros asentamientos permanentes, una prisión federal en Brasil, bien periférico, y Puerto Aguirre, que es del lado argentino, que es el puerto de Puerto Iguazú, que tenía fines turísticos. En 1913 hace el primer tour turístico a las cataratas. En 1914 se separa la prisión federal del resto de la villa de Foz de Iguazú, y ahí se funda el municipio de Foz de Iguazú, que es el primer gobierno autónomo local. Y los parques nacionales son de los años 30. Un tema a considerar que la política de parques nacionales era espacio vacío. Es el momento de más intensidad de las hipótesis de conflicto entre Brasil y Argentina. Entonces son tierras controladas por el ejército y el parque nacional marca fronteras. No se puede habitar en el medio. La ciudad depende de parques nacionales, no depende del territorio nacional. O sea, no había ningún tipo de autonomía. Abajo es un mapa de la zona en conflicto. Todo esto sucede y se mantiene hasta los años 50. En 1956 sube al poder el presidente Stroessner, un dictador en Paraguay, y por acuerdo entre Brasil y Paraguay hay un inicio de la colonización del lado paraguayo. Del lado brasilero ya había colonización, el Frente Pionero de Río Grande do Sul y de Paraná ya había llegado a la zona. Del lado paraguayo no había nada, y del lado argentino está el Parque Nacional que impedía el poblamiento. Y la marcha hacia el este, que se inicia en 1959, en un convenio entre Paraguay y Brasil. Los brasileños mandaban pobladores pobres a ocupar la zona. Bueno, acá ven las siguientes fases. Abajo es una foto de la construcción de Taipú. En 1967 se construye el puente binacional entre Paraguay y Argentina, Paraguay y Brasil, y es el inicio de la integración binacional en ese caso. Y recién 20 años después prácticamente se construye el puente entre Brasil y Argentina. Y recién a partir de hace poco, ¿no? Son 24 años que hay una integración entre los 3 lados, por lo menos física. Acá, en la segunda etapa, hay unos cuadros mostrando el crecimiento de la población de más de 20.000 habitantes. Como ven, acá sí, a diferencia de lo que mostraba Tito,
en el lado paraguayo y el lado brasilero las curvas son las mismas. Viene determinado por Itaipuy con todos los servicios y actividades anexas. Y por el otro lado, hacia abajo, Presidente Franco, que es del lado paraguayo, y Puerto Iguazú, el argentino, es más bien crecimiento demográfico. Esto explota después del 2000. Hay una ampliación de tierras que ya vamos a ver en el lado argentino, que ahora se habla de más de 50.000 habitantes. Por ahí Verónica va a hablar mañana de la zona y habla de 80.000. Yo estuve en el 2004 y después mantuve en contacto, pero no fui a Campo de Ono. En síntesis, proceso de ocupación, poblamiento y despliegue de actividades marcados por la situación fronteriza. Actualmente, acá me va a matar, no sé si Tito va a estar de acuerdo, es una metrópolis transfronteriza con cerca de 1 millón de habitantes y donde coexisten distintas tendencias de estructuración del territorio. Hay circuitos transfronterizos, ahora lo vamos a ver. Y luego que el despegue y la integración de la región no fue solo producto de procesos asociados a la represa, sino que además hay fue producto de la existencia de la frontera y las asimetrías entre ambos lados. Yo acá hablo de proyectos de territorio extrarregional porque no tiene nada que ver con actores locales. Son dos gobiernos nacionales, Brasil necesitando energía para fortalecer su proceso de industrialización en São Paulo, y Paraguay aprovechando el negocio para vender energía. Los procesos transfronterizos. Primero, bueno, entendemos una definición de espacio doble, por un lado como espacio de disputa entre grupos sociales y por otro lado como el espacio donde se construyen, donde se cristalizan las decisiones en términos de infraestructura y equipamiento tomados a partir de que esos grupos sociales, sea por acceso al poder político o de la mera manera que se hagan los procesos de planeamiento, estructuran el territorio. La idea entonces es estudiar los procesos transfronterizos desde relaciones entre actores y a la vez como cada uno ve su propio espacio de vida. Entender al espacio transfronterizo como bien de uso colectivo, donde se invierten y consumen parte de los ingresos en forma de beneficio empresarial del sector del turismo, el comercio, los servicios, o bueno, en forma de salarios o renta, y estudiar los procesos fronterizos de los flujos de mercancías, personas y capital, y al mismo tiempo, bueno, en relación con la integración regional, ¿no? Los procesos, estos son cuadros viejos, tendría que actualizar y no sé si se ve bien, está en francés. Entonces, bueno, lo que muestro acá son, bueno, el esquema es difícil, son tres fronteras. Tenemos Brasil-Paraguay, Brasil-Argentina y Argentina-Paraguay. Yo lo que hice fue diferenciar por tipo de flujo, si atraviesa o no la frontera, estudiando primero la escala, luego la frecuencia y la intensidad, o sea, la magnitud de lo que cruza. Y acá, bueno, es un esquema relacionado, las actividades que se realizan entre qué margen fronterizo cada actividad. Y luego acá, qué es lo que circula. Si es capital financiero, si es bien, si son personas o servicios. Entonces, este primero tiene relación con actividades que generan procesos binacionales, acá no atraviesa nada la frontera, es regalías que salen de la región hacia afuera, hacia las capitales nacionales, son inversiones para construir la represa, para mantener el servicio público del lugar. Se ve chiquitito, pero hay generación de Itaipú, hay energía que sale, flujo de energía, ¿no? Permanente, en negro, y grande la magnitud del flujo. Bueno, así estudio las distintas relaciones por diada. Turismo paisaje, es la gente que llega a la región, ¿no? Acá están las escalas, el resto del mundo, como dirían, nacional, regional, local, de cada lado de la frontera, qué cruza y qué no cruza. Ahí hay que aclarar una cosa, no hay puente entre Argentina y Paraguay, esto es en barco. Prefectura es uno de los mejores paseros de mercancías. Dinámicas ligadas a los procesos en escalas regionales y locales. De vuelta, para acá no es el turismo lo más importante, sino el comercio de frontera, o el contrabando hormiga. Justamente acá.
pero al mismo tiempo la transmigración por servicios, salud y educación, y hay gente que vive en un lado, hay movilidad residencial, sería, no es migración, gente que vive en Foz de Iguazú porque es más barato los servicios y trabaja en Puerto de Iguazú, por ejemplo. Y bueno, en los dos casos se cruzan con circuitos formales e informales, ¿no? Y me faltó estudiar el tema inmobiliario acá, los costos del suelo. El otro, turismo de compras y contrabando, acá como ven las escalas son mayores y vincula al comercio internacional. Paraguay tiene un puerto franco en Paranaguá, en Brasil. Lo que cruza hacia el Paraguay en realidad se reprocesa en la zona y vuelve a venderse en la región. Acá en barco de vuelta, bueno, está en negro porque no tiene estacionalidad el contrabando, ¿no? La gente va en todo momento. Esto tiene unos 8 años el esquema. Cuando volví después se había ampliado la escala y pasan por otras ciudades más al sur y más al norte del punto transfronterizo. Ahora la idea es ver el tercer punto, justamente ver cómo se estructuró el espacio a partir de estos flujos. Primero, bueno, entender el espacio como cristalización del trabajo realizado indistintamente de qué lugar ocupa el interior de la frontera. Luego ver que sí, la frontera tuvo que ver con la estructuración del espacio, introduciendo diferencias de costos de producción y valores de cambio, desviene el consumo, mercados de tierra, incluso mercado de trabajo. Y bueno, hay rentas de monopolio, el tema de la accesibilidad y la tierra que se agota, que no es reproducible, y al mismo tiempo las regulaciones que hay en las 3 ciudades tienen planes directores. Ciudad del Este es una ciudad planificada que ya se desplanificó hace décadas, pero hay regulaciones de acceso y de qué se puede hacer en cada lugar, ¿sí? Un plan de uso del suelo. Y luego en el espacio, esto sería la pregunta de la matrióshka, la superposición, ¿no? Hay procesos que son contradictorios o no en cada espacio nacional y regional, ¿no? Acá me faltó una I. Las interacciones analizadas permiten explicar otra parte de estos procesos. Un poco de la historia, pero desde la cartografía. Esta es una imagen, una foto satélite desclasificada de Estados Unidos de 1967. Acá, si ven, es la línea de avance de los frentes pioneros. Recién está construida Ciudad del Este, el puente de la Amistad, y Foz de Iguazú es esta, ya tiene un barrio comercial y lleva el puente a la frontera. Y acá lo mismo, se van a estableciendo los primeros comercios vinculados al cruce. No sucede lo mismo en Puerto Meira y Puerto Iguazú porque todavía no existe el puente. De este lado, ya después del puente, este es el lago de Itaipú. Lo mismo en otra escala, acá está Puerto Iguazú, se ve muy chiquito. El manchón este rojo es lo mismo que este verde, es el vacío poblacional de los parques nacionales. La estructura urbana, bueno, acá están los 3, Foz de Iguazú, Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Iguazú, que es chiquitito, Presidente Franco y Puerto Iguazú. Estos son los circuitos de un poco de presentación de la microrregión, no hay mayor detalle. El límite este es un límite que se dio una organización trinacional que se llama Polo Turístico, que fue difícil de encontrar a la gente. Ya termino. Como ven, hay duplicación de infraestructura, tenemos 2 aeropuertos, había uno en Paraguay, acá hay 3 represas en la región, en realidad 4, Acaraí que ya está colmatada, acá había otra colmatada también, Uruguay el lado argentino y Itaipú que es binacional. La estructuración urbana, acá es por densidad, estos son los centros comerciales que si se fijan uno dice, bueno, no tienen que ver con la frontera, pero sí acá, si uno atraviesa por estas líneas, estos son alineamientos comerciales que sí tienen que ver con la frontera. En el lado argentino, recién en los años 2000 se establece una zona franca que va así a impactar. Esta es una zona de ampliación de Puerto Iguazú, que es donde está la población nueva, que ahí es donde saltó de 30.000 o 40.000 a los 80.000 que me comenta Verónica. Un zoom. Acá están los alineamientos comerciales que les comentaba, que sí tienen relación con el puente. Por eso, en este caso sería una metrópolis, pero no incluiría Puerto Iguazú, uno podría decir.
¿no? Las relaciones son mucho más estrechas. Acá sí se dan estos roles, estos conocimientos, hay acceso a crédito de los dos lados, cualquiera cruza. Yo tengo compañeros que tienen el primario, la educación hecha en los dos lados, fueron y le revalidaron el diploma en el otro lado sin problema. Ahora un poco los proyectos sobre la zona, la zona franca, el parque del lago, son proyectos turísticos. Otros proyectos, estos son de escala continental, la IRSA, la integración de la red de infraestructura sudamericana, que incluye en Iguazú, el corredor San Pablo-Santiago de Chile, este es un zoom de vuelta en el medio de la zona, energía, con más hidroeléctricas y corredor de transporte. Entonces, bueno, de ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué condiciones hay para que salga de toda esta ensalada un proyecto de desarrollo territorial local? Y yo creo que hay cada vez menos. Los proyectos son cada vez más decididos desde afuera. Entonces, si tenemos como desarrollo territorial esta definición, que es primero partiendo de la idea del territorio como un producto, una construcción social y una apropiación por la sociedad local, podríamos decir que tiene más que ver con la diferencia de poder adquisitivo que por otro tipo. Por eso hablo de articulación por lo alto entre actores del turismo internacional y redes de comercio. A ellos no les afecta la frontera como filtro, pero en general a nivel local hay una dependencia de entrada de capitales, sobre todo el lado paraguayo y argentino, que produce que haya relaciones de clientelismo. Una empresa tiene mucho más de ingresos que cualquier municipio, y el presupuesto de deportes de Foz de Iguazú era el doble del presupuesto de todo el municipio de Puerto del lado argentino, por ejemplo. Y bueno, ante estos límites, los sectores más rezagados son los que más experimentan los todavía mayores niveles de explotación. Bueno. Escenarios, bueno, ahí los pueden leer y ya me quedé corto. Empecé, me tomaron los 2 minutos de antes. No. Bueno, nada. Muchas gracias, pero... Perdona que te cortaste, no, pero tenemos muchas ganas también de dar el lugar a Norma. No sé si tendrán algunas preguntas en lo que se instala Norma con nosotros para los dos ponentes que acaban de presentar sus trabajos. ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta para Tito. En realidad cuando refutas, ¿no?, el concepto de metrópolis transfronterizas para el caso de Tijuana y San Diego, estás como insistiendo en los procesos de fragmentación y de división de la metrópolis, pero esos procesos de fragmentación y divisiones de territoriales también son lo que también están en obra, ¿no?, en marcha en el caso de la metropolización de espacios que no son transfronterizos. ¿En qué? Entonces, ¿por qué sería distinto en el caso de Tijuana y San Diego? Luego va la pregunta de Verónica. Yo le quería hacer a los dos una pregunta también sobre el concepto de metrópolis transfronteriza. Porque si precisamente los indicadores muestran, Tito, a ti te hago la pregunta, que cuando mejora Estados Unidos, mejora San Diego, y cuando le va mejor a Estados Unidos y peor a México, también le va mejor a Tijuana. ¿Eso no estaría abonando la teoría de una ligazón entre los dos polos urbanos, aunque una ligazón asimétrica, que es la misma ligazón que yo veo? Digo, ahora parezco el abogado del diablo, pero le hago la pregunta al revés a Alejandro, porque Alejandro parte al revés de la idea de que entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú hay una metrópolis transfronteriza, pero también esta metrópolis transfronteriza está basada en las asimetrías, es decir, en el hecho de que Ciudad del Este sea
un puerto libre y que además entre Ciudad del Este, Foz de Iguazú y también un poco en Puerto Iguazú en mucha menor medida hay circulaciones que tienen que ver con el tipo de cambio, o sea, cuando cambia el tipo de cambio, cambian los sentidos de las transmigraciones buscando empleo. Y también en la región se da mucho el ir al supermercado al otro lado, eso también se da vuelta, apenas hay una devaluación, los que venían a comprar vino a Argentina, pues ya no vienen más porque el peso argentino está muy revaluado. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida no podríamos estar hablando de procesos transfronterizos que están basados precisamente sobre las asimetrías y que esa sería de alguna manera la característica de la metrópolis transfronteriza, por lo menos si hablamos en América Latina o desde espacios marcados por esas diferencias de poder entre los estados? Ok, otra pregunta cortita para darle, pero luego sí, con Jorge y luego damos la palabra a los ponentes. Sí, bueno, agradecer las dos ponencias y pregunta a Tito, me pareció muy clara la exposición, muy convincente el argumento, digamos, más claramente para los autores que mencionas, pero digamos que difícilmente puedo aceptar la tesis. ¿Qué quiero decir? Que me parece que a un cierto nivel de agregación tienes toda la razón y en ese sentido es muy coherente tu argumento, pero a un nivel de procesos más micro o meso, pues hay demasiada evidencia que dice lo contrario. Es decir, la interacción no es una variable más. Son procesos centrales que ocurren en las vidas cotidianas de muchas gentes y sectores, y entonces digamos que podría también fortalecerse la otra tesis, ¿no? Entonces la pregunta es si no es un nivel de escala. La palabra a los ponentes. Memoria selectiva. No, digo que la mañana no preguntaste, pues ahora sí te toca. Gracias de traducirle a Carlos. Bueno, una pequeña pregunta a Tito, que también es una pregunta a Laura. Es la cuestión del proceso, es decir, en la cuestión de las escalas. Me estoy preguntando para dar cuenta de estas dinámicas que no se ven mucho cuando se exponen sus trabajos, pero no por defecto de metodología, pero más bien porque dan una fotografía sobre lo que está pasando a un momento y no tenemos la visión del proceso. Me estoy preguntando si no hay una variable que habría que agregar. Es decir, si pensamos los procesos de metropolización, de migración, de pasaje, como una agregación entre secuencias, entre bifurcaciones, no sé si se llama así, o turning point, entre motores, es decir, cuál es el motor que lleva un momento una secuencia y después el cambio de motor, y la variable contextual en términos de telón de fondo, pero el contexto no únicamente como un telón de fondo que sea estable, pero que más bien sea estable por una escena, quizás tendríamos más la impresión de la dinámica, ¿no? Y en esto a mí me está faltando un poco en el proceso de metropolización o en el proceso de las trayectorias de cómo están viviendo el cruce de la frontera, estas variables que podrían dar un poco más de carne. Me gustó la expresión de ponerse a piel de carne a los procesos que están observando. Merci, Marita. Ahora sí. Bueno, siempre
tengo objeciones similares a mi propuesta. Y voy a tratar de decir algo diferente en la respuesta. Sobre si en cualquier metrópolis ocurre procesos de diferenciación, que algunos llaman fragmentación, como ocurre entre Tijuana y San Diego, desde mi punto de vista es absolutamente de otra naturaleza. San Diego y Tijuana tienen todo diferente en términos de contexto, de fondo. Tienen regulación económica diferente, es decir, cómo funcionan los actores económicos es absolutamente diferente que aquí. Son mercados más competitivos, son con una enorme capacidad las empresas de acumular capital. El sistema financiero funciona, tienen tasas de interés muy bajas, es otra regulación. Por otra parte, hay una cultura del uso del sistema legal absolutamente diferente. Hay una confianza en el sistema legal, aunque cueste, mucho más allá que acá, pero cualquier empresario chiquitito tiene la capacidad de irse a pelear con uno más grande, y lo hace porque tiene la confianza de que el sistema legal le va a responder. Entonces, la regulación económica es absolutamente diferente. Por otra parte, los mercados funcionan diferente, justamente a partir de esta regulación diferente. Y los mercados se expresan en precios. Los precios relativos en San Diego son diferentes a los de Tijuana. La cantidad de aguacates que hay que intercambiar con una cerveza es diferente allá que aquí. O sea, los mercados relativos son diferentes. Por lo tanto, los incentivos de qué actividades son las que van a crecer también son diferentes. Entonces, por el lado económico, del sistema económico, estamos hablando de dos cosas diferentes. No hay integración. Son cosas diferentes. Por el lado social también. Y por otro lado, la integración en términos sistémicas de San Diego con California, con Estados Unidos, es abismalmente diferente a la integración que tiene Tijuana. Tijuana está integrada con algunos centros de poder económico en Estados Unidos y en Japón, pero ya se acabó, con algunos consorcios internacionales principalmente. Y en el espacio urbano, sí, claro, hay diferencias, hay ricos y pobres en cualquier ciudad. Pero hay ricos y pobres en San Diego y en Tijuana también. Lo que digo es que los ricos y los pobres se organizan en el espacio urbano de manera diferente. Entonces todo ocurre de manera diferente. Los usos del suelo se estructuran de manera diferente. Tijuana es una ciudad que tiene un solo gran centro importante de comercio y servicios, y San Diego tiene cinco grandes centros. Estoy haciendo un programa en mi libro que va a salir dentro de un mes sobre usos del suelo entre Tijuana y San Diego. Justamente que haga una medición de la intensidad de los subcentros de comercio y servicios. El modo de estructurar el espacio es diferente porque los mercados funcionan diferente. La distribución del ingreso es otro factor importantísimo. El Gini para México hace unos años era 0.5, 0.52, y en el mismo momento para Estados Unidos era 0.34, 35. O sea, estamos hablando de una distribución del ingreso mucho más, equitativa en Estados Unidos que en México. Eso hace cambios enormes en el espacio urbano. Justamente porque hay una mayor diferenciación en el reparto de la riqueza, es que se produce la concentración de las actividades dentro del espacio urbano. Bueno, no voy a alargarme en eso porque ya leerán mi libro y verán por qué. Pero en fin, aunque parezcan similares, no, funcionan de modo diferente. Su modo las fuerzas, los mecanismos que están organizando a las sociedades son diferentes. Hay mucha interacción, pero esa interacción es producida por las diferencias entre ambos países, no entre San Diego y Tijuana. Entre ambos países, porque si fuera San Diego y Tijuana, según la teoría del desarrollo regional, el hecho de que haya diferencias tan cercanas, geográficamente tan cercanas, hace que haya mucho comercio y mucha inversión. Y todas las teorías de desarrollo regional dicen que esta interacción comercio-inversión produce convergencia. Bueno, ¿dónde está la convergencia? Si cada vez más se hace más diferente el salario real en Tijuana y San Diego. Al contrario, estamos en un proceso de divergencia. Y la divergencia tiene que, a pesar de la interacción enorme que hay entre Tijuana y San Diego, la divergencia no tiene que ver con esa interacción entre Tijuana y San Diego, sino con la diferencia país-país. Entonces, no importa que haya interacción. Y va a crecer la interacción, ¿por qué? Porque Tijuana y San Diego pertenecen a sistemas económicos diferentes, interactuando pero diferentes, que funcionen diferente.
Y con eso pasa al otro tema, sobre la asimetría, sí, el crecimiento de Verónica. No es estrictamente el crecimiento de Estados Unidos o el decrecimiento lo que hace que la frontera mexicana crezca. Es la diferencia que produce esos crecimientos, la diferencia entre México y Estados Unidos. No es autónomamente Estados Unidos, sino cómo está el crecimiento en ambos países. El año 95, Estados Unidos mantenía un crecimiento desde el año 93 continuo, que terminó casi en el 2000, en la época de Clinton, producto de la adopción de las tecnologías digitales para todo, ¿no? Ya no hay tienda de la esquina sin que no haya lector de código de barra, por ejemplo. Ya no existen secretarias con máquinas de escribir. Todos esos cambios ocurrieron en los 90. Entonces el salto en la productividad de Estados Unidos fue a los cielos. Este crecimiento tuvo en México, bueno, más bien, Estados Unidos crecía y México cayó en una devaluación enorme, etcétera, crisis económica. Entonces, es la diferencia que se produce con la caída del crecimiento mexicano lo que produce el impulso al crecimiento de la frontera mexicana. Ahora, desde hace un año y medio, la economía de Estados Unidos cae y la mexicana también. Justamente ahora es un buen ejemplo para ver que Tijuana no está creciendo mucho, que la frontera mexicana no está creciendo mucho, porque la diferencia se mantiene igual que hace 4 años, que hace 3 años. Porque ambos países se van en crisis. Estados Unidos va a salir más o menos, según Krugman, el próximo año, este año va a tener una subidita, va a tener otra bajadita, y el 2012 otra subida final. Entonces, cuando Estados Unidos crezca un poco más, la diferencia con México va a ser mayor. Ahí vamos a tener crecimiento en la frontera. O sea, al final de este año vamos a tener mucho crecimiento en esta frontera. Al final del 2012, nuevamente, mucho crecimiento en esta frontera. Pero el 2011 no, porque Estados Unidos va a entrar nuevamente en crisis. El esquema que yo... mi esquema en que relaciona macroeconomía con el crecimiento local nos permite predecir eso. Cuando le mostré la gráfica del Producto Interno Bruto per cápita de Estados Unidos y México, es muy claro. O sea, tenemos una tendencia de medio siglo de incremento de la diferencia de la riqueza acumulada en el país, de la producción del país. Eso va a continuar en los próximos 10 años. Los ciclos cortos, que duran 1 año, 2 años, hace que crezca mucho o poco de un año para otro, pero en el mediano plazo, esta frontera va a seguir creciendo bastante. Lo último, a nivel de la integración, el asunto de las escalas. Mira, si tomáramos a pie juntillas lo que tú dices, Jorge, estamos hablando de interacción. Es decir, hay mucha interacción familiar, de amigos, etcétera, pero justamente mi argumento es que a pesar de esa enorme interacción, ya me metí en otra comprensión, no hay interacción. Okay. Bueno, rapidito, Alejandro. Sí, yo lo que creo es que la explicación de lo transfronterizo como metrópolis, por lo menos en el sur, es que para mí no sale, aunque trabajo sobre los factores, capital, financieros, mercancías y personas y fuerza de trabajo, lo importante es el trasfondo cultural, ¿no? Hay actores que son los mismos, un origen brasilero del lado paraguayo también, las mismas culturas, entonces por ese lado hay un funcionamiento más integrado. Además de que, bueno, en el caso en el sur sí hay redes productivas al interior de la frontera. Por ahí originalmente empezó por la interacción, pero luego, como está en uno de los esquemas, hay importación de todo el mundo hacia la región para procesar productos que se venden en la zona. Entonces hay integración de circuitos productivos, hay integración del mercado de trabajo. Por eso yo hablaba más entre Paraguay y Brasil que la Argentina. Y hay una cultura común, ¿no? Hablan el mismo idioma. En el lado, yo aparte de lo que, bueno, no hubo tiempo, pero al mismo tiempo que se da el crecimiento de la zona, hay una migración campo-ciudad muy fuerte. Entonces hay familias que se instalan en la frontera
que vienen del campo y trabajan en la construcción de la represa. Una persona, otro pone un kiosco de un lado, el otro va a vender del otro lado de la frontera. O sea, son familias transfronterizas. O sea, por eso yo hablo de metrópolis, no solo en términos de factores de producción, sino también a nivel cultural. Ya, le hice muy corta, pero... Es que no me está esperando y también hay que Bueno. dejarle que está. Pueden hacerme muchas preguntas en los pasillos. Aquí está mi asunto. Entonces, sin transición, porque el tiempo, ya no tenemos mucho tiempo, vamos a ver What Child Border. Beyond the Border es un proyecto que nos va a presentar Norma Iglesias. Norma Iglesias, que es doctora en Teoría de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2 de México, trabajo aquí en el Centro Cultural de Tijuana y es profesor de la Universidad Estatal en San Diego. Es autor de libros muy famosos, como muy conocidos, pero ya le dejo el tiempo para que nos explique sobre este proyecto muy cultural. Muchas gracias por la invitación. Siento mucho presentar con tanta prisa y con tanto cansancio y tanto vino en todos nosotros. Voy a presentar dos películas. Son dos películas muy cortas, películas de animación. Ok. No, nada más a la gente que no entienda. Ok. De film de animación. Pero para que no te tengas que tardar. Son dos películas de animación hechas por niños de Tijuana y de San Diego. Duran 5 minutos cada una, así que no les voy a robar mucho de su tiempo. Y nada más quiero empezar con una explicación un poco del proyecto para que entiendan el contexto de lo que van a ver. El resultado de estas películas es parte de un proyecto trinacional México, Francia, Estados Unidos, que tiene... ¡Ay, se está yendo solito el... No sé qué pasa con el... No, nada más lo toqué una vez. Se llama El Otro Lado de la Línea. Participaron 22 instituciones, 48 personas, entre 42 y 48 personas, principalmente la Universidad Estatal de San Diego, el Centro Cultural Tijuana y la Universidad de Rennes II. El proyecto básicamente consiste en 4 fases o 4 etapas. La primera fue formar 2 talleres de animación con niños de Tijuana y niños de San Diego, donde se les enseñaba la técnica de animación por modelo, model animation. Y el trabajo con ellos era pedirles que hicieran una película sobre los niños del otro lado. Era fundamentalmente la idea de el otro lado, no se manejaba Tijuana o San Diego, sino el concepto coloquialmente el otro lado. En el caso de Tijuana participaron 12 niños, en el caso de San Diego 10. Se trabajaron los criterios de selección de estos niños tratando de recuperar la diversidad de las experiencias de vida de la frontera, algo que nos ha comentado Laura Velasco. Yo manejé una escala que era algo así como nivel de transfronteridad, que no solo alude a la gente si cruza o no cruza, sino las razones por las que cruza, el componente emocional que sucede, si cruza legal o no legal. Entonces, el universo de los 10 niños en San Diego trataba de reproducir en la medida de lo posible el universo
de diferentes experiencias con el otro lado, y lo mismo en el caso de Tijuana. Verán que son 2 niños más en el caso de Tijuana, porque es mucho más compleja la relación y más diversa la relación con el otro lado, en el lado mexicano, que en el lado norteamericano. El segundo nivel del proyecto fue capacitar a 15 artistas visuales y estudiantes de posgrado en San Diego y Tijuana, que al mismo tiempo colaboraran para trabajar con los niños, pero se capacitaban en la técnica de animación, porque la forma en la que los franceses que vinieron a dar el taller, los expertos en animación, se usa como una pedagogía para solucionar con los niños una especie de terapéutica para trabajar problemas serios como racismo, sexismo, violencia doméstica, etcétera, donde los niños a través de jugar y hacer una película de alguna manera resuelven, digamos, estos problemas. Así que los jóvenes aprendieron la técnica cinematográfica de animación y al mismo tiempo la pedagogía de enseñanza, que también puede ser una gran metodología de trabajo para trabajar el tema que trabajo yo, que son las representaciones sociales, y con niños es tremendamente, van a ver las películas, se pueden sacar 1000 conclusiones de lo que ellos viven y experimentan de la frontera. El tercer nivel, todo sucedía al mismo tiempo, estamos hablando de 46 personas, niños y adultos, trabajando simultáneamente en 3 idiomas. La tercera parte era la producción de 2 documentales, uno que es el making of de todo el proyecto, que narra todo este dilema de cómo pudimos trabajar, cómo los niños toman las decisiones, y el segundo documental, también de 53 minutos, se llama Los del Otro Lado, que se escogieron las familias de 3 niños de un lado y 3 de otro, y seguimos su vida cotidiana. Entonces, realmente uno entiende por qué los niños reproducen lo que reproducen cuando ven la ideología y la política y la postura de los padres respecto del otro lado. Y además de capacitar a varias personas también en la producción de medios. Y el cuarto nivel de la investigación fue un proyecto sobre las representaciones infantiles de la frontera, y todos los niños son entre 11 y 13 años. Se escogió esta edad porque son suficientemente jóvenes para no estar preocupados por ser políticamente correctos, pero suficientemente maduros como para estar trabajando 6 horas diarias durante 4 semanas, 6 a 8 horas diarias sin parar. Comiendo. Los 3 temas que trabajamos, la primera fue sobre la forma en que los niños de Tijuana y de San Diego construyen y representan el otro lado. El segundo gran tema de investigación fue cómo la construcción social del otro afecta la noción de nosotros en este juego de espejos. Y esto fue muy efectivo, trabajar con franceses, porque los franceses funcionaron como ese tercero al que se tenía que explicar lo que significa ser mexicano y ser americano. Es decir, no se daba nada por sentado, había que explicarlo en ambos casos. Y la tercera, que era más de un tono político, que era cómo los niños negocian, porque se hizo una sola película y los niños tenían que negociar todo. La trama, los colores, los personajes, los títulos, la música, todo. Entonces hay una parte de cómo se negocia y qué es lo que le da poder a un niño, que es totalmente interesante en términos de las habilidades o de los saberes transfronterizos o fronterizos. Las dinámicas de los talleres fueron trabajar muy intensamente con los niños. La primera parte fue a preguntar qué es la frontera, cómo se vive la frontera, si el otro lado fuera un animal, ¿qué animal sería? ¿Cómo huele la frontera? ¿Cómo suena la frontera? Por ejemplo, en esta imagen son las dinámicas no sé si ven este dibujo. Este es el dibujo de el imaginario social de lo que tienen los niños de Tijuana sobre San Diego. San Diego realmente es un shopping center enorme, solo hay Costco's, Walmart, el parque de diversiones, SeaWorld, muchos baños, porque los niños decían es que ya hay baños siempre. Un árbol de dólar. Este es un árbol de dólares. Carros, pero si se fijan no hay casas, no hay escuelas. No hay gente tampoco trabajando, una que otra en la playa, o sea, de vacaciones. Y las casas muy lujosas, todas con alberca, muchos carros. Y algo que llamaba la atención, tenían alarmas. Los niños estaban obsesionados con las medidas de seguridad por la violencia de Tijuana. Esta casa tiene una torre de vigilancia.
En el caso por ejemplo, este es algunos de los dibujos de los niños, cómo imaginaban los de San Diego, Tijuana, y si se fijan, no sé por qué hay unas visiones muy románticas, bueno, un desierto, o el pueblo, o las casitas, ¿no? O la violencia, pero no es muy romantizada. Ahorita van a ver las imágenes. Los niños trabajaron, además de construyendo todo esto, primero como para que hablaran de ello, definir la historia, los personajes, las escenografías, aprendieron de técnica cinematográfica para que supieran lo que era el valor de un close-up y el valor simbólico de un close-up o una toma cenital. Hicieron el storyboard, todo fue definido con ellos, así que todas las decisiones que ustedes van a ver son decisiones perfectamente discutidas. Fabricaron los escenarios, los personajes, hicieron las tomas de cuadro por cuadro en esto que es un multiplano, son una especie de repisas de vidrio donde van moviendo cuadro por cuadro. Esta parte del sonido y de la música fue muy importante. Ellos, entre las cosas fue, ¿qué se oye en la frontera? Escogieron entre un banco de géneros musicales cómo se oye la frontera del otro lado. Y compusieron la letra de las canciones, así que lo que vean ojalá les guste, todo es tremendamente simbólico, y al final ellos platicaron, después de haber hecho sus interpretaciones, platicaron entre ellos y de alguna manera se enfrentaron a la realidad, y todo esto está accesible en los websites que después les puedo mostrar. Si puedes mostrar las películas. La primera que vamos a ver es Watch Child Border, es la película hecha por los niños de Tijuana. Guacha en Spanglish, ¿no? Recuerdo cuando nos conocimos. Mamá, apúrate, vamos al zoológico, ya es tarde. Ya voy, tengo que arreglarme. ¿Dónde están los pasaportes? Ay, papá, ojalá estuvieras con nosotros para ir al zoológico. Mamá, ya se nos adelantó. ¡Tamales! Señor, ¿me da una nieve de limón? ¡Agua fresca! De todos los sabores que puedes imaginar. ¿Isabela? Sí. ¿Ciencia? Soy yo. ¿Qué trae de México? Nada. I'm sorry, are you okay? No me pasó nada. Hi, my name is Max. What's yours? Me llamo Cynthia. Mucho gusto. Look, there's a cat inside the cave. ¡Chester! Who's Chester? ¡Es mi gato! Paulina, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Paulina, here are your vegetables. Max, vamos a ayudar a Chester. Okay. ¡Soy libre! Gracias, Chester. De nada, ya sabes que
conmigo. ¡Corran, todos! Oh no, the cops are coming. ¡Acelera el paso! ¡Nos van a alcanzar! Hey, you, stop. ¿Me da 3 o 4 kilos de carne, por favor? Sí, claro. Gracias. ¿Qué hace una persona aquí? Esto es lo más sabroso que he probado en mucho tiempo. Oh no, they're coming again. Hey, you, stop. ¡Suban a mi lomo! ¡Vamos! Subamos al burbuja. Hey, what you doing with my father's photo? ¿Cómo? Guacha, yo tengo la otra parte de la foto. ¿Eso quiere decir que somos hermanos? ¡Te quiero mucho! Nunca pensé que tuviera una hermana tan bonita como tú. ¡Qué momento tan inolvidable! This is the last straw. If you don't get an exciting story, you're fired. Yes, sir. No me mates! I can help you. I can show you something very interesting. ¡Sígame! How am I supposed to trust you? You're only a mosquito. There it is! Mi casa está under that pile! ¡Apesta! So cochino, man. Take the box and dump it on the pile. Órale, Simón. Yeah, we're gonna make a lot of money on this Samín, feria ese. What? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Aguas! Watch out! I'll teach you not to mess with our business. Gonna catch a lesson from us, eh? ¡Déjala en paz! ¡Leave her alone, dirty punks! Oh my god! It's you! Yes, it's me. I have pictures. I saw everything. You'll never get away with this. Oh no, it's you that will never get away.
This just in. The underground trash network between San Diego and Tijuana is now under investigation with the police. The chief boss of the Border Times in San Diego has been found guilty as the mastermind of this crime organization. The governments of Tijuana and San Diego are now working together to resolve the cleanup of their border and are rejoicing the end of this dirty crime. Son las dos películas. Sé que nos tenemos que ir rápidamente, pero me parece como que dejan ver claramente dos posturas de vivir la frontera muy diferente, donde una habla de colaboración, en el segundo caso, donde además tiene muchas convenciones del mainstream norteamericano, el héroe siempre nos va a salvar, ¿no? Una americana, la reportera que reconoce que hay corrupción y explotación del lado de Estados Unidos, ¿no? Pero que finalmente los personajes fuertes son los americanos, mientras que la visión de los niños mexicanos hay un balance en términos de dos personajes, un animal y un animal y una persona del lado mexicano y un animal y una persona del lado mexicano, y donde la propuesta es acabar con las fronteras, en donde indistintamente hay comunicación y se asume como en inglés y en español que fluye este tipo de perspectivas, mientras que los niños, hay una anécdota que es muy interesante. Una de las niñas totalmente transfronteriza del grupo de los de San Diego dijo, bueno, ¿por qué no acabamos la historia destruyendo la frontera? Y el grupo entero de San Diego dijo, no, eso no es realista, y usaron la palabra realista. Entonces esta niña les dijo, pero es realista que un mosquito hable. Entonces hay una resistencia tremenda y se reproduce claramente la especie del miedo, la visión del otro como peligroso, mientras que en el caso de la visión de los niños mexicanos es más como de integración. Inclusive el género, los niños de San Diego, el gran debate porque se decide desde la discusión el género cinematográfico, eran 5 niños y 5 niñas en San Diego, los 5 niños querían películas de acción, de narcotráfico, y las niñas querían hacer un drama medioambiental, y finalmente es una mezcla de cine de acción y medio ambiente. Y en el caso de los mexicanos, tiene todas las convenciones de la telenovela, resulta que son hermanos, ¿no? Y todos somos una gran familia, Televisa, Teletón y cosas así. Pero es muy interesante porque muestra, y no hay oportunidad, pero quienes quieran puedo darles una copia de esto y del documental sobre las familias, corresponde totalmente cuando entrevistan a los papás y las formas en las que viven y experimentan la frontera, es una correspondencia enorme entre la forma en que los niños recrean el imaginario social de la frontera y la forma en la que han sido educados, sobre todo las posturas políticas e ideológicas respecto de la frontera son tan evidentes. Entonces agradezco su presencia. Yo no sé si haya tiempo para algún... Quizás tiempo para unas preguntas cortas. Quiero saber si es una opción. En la primera película hay la traducción en inglés, y en la segunda película... Es un error de la copia. Hay un error. Que no haya subtítulos, porque debe de ser la versión que circuló para los niños de San Diego. Entonces solo se tradujo el español al inglés y no al revés. Pero todo estaba... No, porque esta es la versión que tienen los niños. Eso es un error de la copia que se tiene acá. Está totalmente traducido. Una manera de ver la frontera que no es necesaria. Bueno, pero si se fijan, los niños de Tijuana más o menos balancearon la mitad. El niño habla en inglés y ella le contesta en español. Y toda la demás está narrada, menos el mosquito, ¿no? O el slang, en inglés, que es también una postura muy americana, ¿no? Dos preguntas. Una aquí. ¿Los niños de San Diego son americanos o de origen mexicano? Había afroamericanos, anglosajones que nunca han cruzado la frontera, mexicoamericanos. Había esta niña que es totalmente transfronteriza con doble ciudadanía. Era lo más diverso que se pueda, pero teníamos de todo. Niños que nunca habían cruzado y que no sabían siquiera que existía
el muro o que estábamos tan cerca de la... No, pues felicidades, están excelentes los videos. Yo sí quiero una copia. Y una pregunta, ¿en algún momento se tiene pensado dentro de este proyecto que trabajen juntos los niños de Tijuana y de San Diego? ¿Hay posibilidades? Porque sería muy interesante. Lo que queríamos, los niños están llevando su propia película a otras escuelas para explicar la frontera y seguir el debate. Se convirtió como en un instrumento para generar debate en otras escuelas y son los niños los que lo llevan. No tenemos ahorita presupuesto sería muy interesante que los niños, ya el grupo de los que ya están capacitados, hicieran una película juntos, pero no tenemos. Lo que quisiéramos hacer, y ese es como un sueño guajiro, es reproducir esta experiencia en otras fronteras del mundo, trabajando con el mismo modelo con otras fronteras del mundo y después enseñándoselas al resto de los niños. O de la misma frontera. Sí. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos un autobús, un transporte, el camión nos está esperando ahí en el estacionamiento para llevarnos al Secut, Centro Cultural de Tijuana, donde está la inauguración de la exposición de fotografía Frontera, muros entre hombres, entre humanos.